Acabamos de leer, amados hermanos, con el favor de nuestro Dios, de la carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos, el capítulo número 12. Y quiero invitarles para que volvamos a abrir esta porción de la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 12, para poner nuestros ojos en el versículo número 2. Romanos capítulo 12, en el versículo número 2. Y cuando lo tengamos, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Romanos 12, 2. Dice, ¿cómo? Es 12, 2. Una vez más. Y no os conforméis, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Sentados, hermanos. Acabamos de pasar en el calendario que nos rige ya desde hace mucho tiempo, el final del mes de octubre y el principio del mes de noviembre, denominados así en nuestro hablar cotidiano. El mes de octubre quiere decir el mes 8. Si contamos desde marzo hasta octubre hay 8 meses. Y el mes de noviembre es el mes 9. El mes de diciembre sería el mes 10. Y el año no terminaría allí. El mes 11 sería enero y el 12 sería febrero. Y marzo vuelve a ser el 1. Pero esto no es lo que quiero que nosotros llevemos en nuestra cabeza. Yo quiero que veamos, amados hermanos, y que se nos grabe con cincel, como decía Job, con cincel, con mazo, en nuestra memoria y en nuestro corazón, las fechas que deben ser no solo memorables, no solo conmemorativas, sino inolvidables para darle gracias a Dios. Entre el último de octubre y el día 1 de noviembre. No porque el paganismo se desborda en dar honor a los demonios, a la muerte, a los difuntos y cosas semejantes, sino porque hay algo más trascendente, de mayor trascendencia para la iglesia evangélica, para la iglesia cristiana y más todavía para la iglesia que se precia de ser reformada. ¿Qué se celebra? La reforma protestante, sí, hermanos. No tengan miedo al decirlo. La reforma protestante del siglo XVI. ¿Por qué no debemos tener miedo al decirlo, al enunciarlo? Porque hemos leído así con claridad en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os, ¿qué? Conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahora, ¿en qué momento nos conformamos a este siglo? Vamos a entender por la palabra siglo, no el siglo en que Pablo escribe, sino la forma como se vivía en aquel tiempo en el mundo, que analizándolo no ha cambiado en mucho o en nada al siglo actual. El mundo sigue su misma manera de vivir, su misma trayectoria, su misma forma. Y Pablo está haciendo esta exhortación a los hermanos de Roma. Hermanos, no se conformen, es decir, no adopten la forma de vivir de este mundo. Es necesario renovarse, reformarse por la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí la palabra reformar no quiere decir hacer innovaciones, buscar la vanguardia de los acontecimientos, adoptar formas nuevas, sino quiere decir más bien regresar a la forma original de vida establecida en la palabra de Dios y que ésta sea el régimen de nuestra vida cotidiana. Así podremos saber experimentar, no por conocimiento, sino por experiencia, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué? No es lo que se nos ocurra, es conocer por experiencia la voluntad de Dios agradable y perfecta. La Reforma no es solamente 1517. La Reforma protestante no es solo el siglo XVI. La Reforma protestante no solo son 95 tesis en la Universidad de Wittenberg por Martín Lutero. La Reforma protestante es algo más que esto, hermanos. La Reforma protestante es algo que tenemos que estar recordando, pues yo no diría año con año, sino con mayor frecuencia. Es algo que debe identificar en su carácter, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su manera de responder a sus compromisos, a sus trabajos, a toda la gente, a todo el pueblo que se precie de ser reformado. Porque una cosa es decir y otra cosa es serlo. Otra muy diferente es serlo, ser reformado. Una cosa es decir yo soy reformado y otra diferente es ser sin decirlo, sin decir que es reformado. Estaba escuchando hace unos días un comentario de un diálogo o un monólogo de una persona que decía que era de Michoacán. Y el monólogo empezaba, ¿quieres saber que una persona es de Michoacán sin que te diga que es de Michoacán? Y empezaba su monólogo hablando en el acento de gente michoacana. Y esto espero no herir a nuestras hermanas que son de Michoacán. Pero lo mismo va a ser que si quiero saber quién es de Yucatán, sin que me diga que es de Yucatán. De Veracruz sin que me diga que es de Veracruz. De Guerrero sin que me diga que es de Guerrero. Y lo mismo va a ser que me diga que es reformado sin necesidad que me diga que es reformado. Al respecto el Señor Jesús dice, porque por sus hechos les conoceréis. Se preguntarán, ¿y cuál es la urgencia de seguir hablando de la Reforma protestante del siglo XVI? Ya decía que la Reforma no es solo el siglo XVI. Ya antes Juan Hus
y otros prerreformadores hicieron el intento, el esfuerzo, que en mucho falló, para llevar a cabo a la iglesia oficial a una reforma radical. No lograron, no tuvieron éxito. Entre ellos no solo Juan Hus, está Jerónimo de Praga, Juan Wycliffe, el mismo Savonarola, Martín Lutero, Juan Calvino y cuantos más en la lista. Iglesia reformada. Hace ya mucho tiempo se estableció como día oficial de la Reforma, y se preguntarán por qué hablo hoy de este asunto, se estableció para celebrar el Día de la Reforma. Yo no sé cuándo se haya celebrado en esta iglesia, si no se ha celebrado, que se celebre pronto, y si ya se celebró, qué bueno, y si es necesario volver a hacerlo, pues lo volvemos a hacer, hermanos. Pero se estableció que el domingo más cercano al último domingo de octubre o al último día de octubre o al 1 de noviembre se declararía Día de la Reforma. Y hasta hace algunos años se había establecido que se recogiera una ofrenda con motivo del Día de la Reforma. Que ese Día de la Reforma de manera especial se celebrara la Santa Comunión y se levantara una ofrenda de ayuda a los necesitados en la fraternidad de la Reforma. Es decir, hay mucho que hacer en la Reforma. Durante los pocos años que pude ir en mi pueblo a la escuela oficial, créanlo, puede decirse que hasta se me olvidó cómo me llamaba. Mis compañeros y aún maestros, algunos maestros, ya no me hablaban por mi nombre. Me llamaban salta para atrás. Era el mote más común. De allí brujo, demonio, diablo y otros muchos más. Pero lo más común era salta para atrás. Con improperios, con injurias, con insultos, que más de una ocasión sí llegaron a encender mi ánimo y responder de manera agresiva. Yo no sé si alguno de nuestros jóvenes, si alguno de nuestros niños, si alguna señorita en la escuela, en el trabajo, en sus labores, en la calle por donde transita, salta para atrás, voltea. ¿O con qué mote le conocen aquí en Metepec, hermanos? ¿O al caso le dicen reformado? ¿Mande? No le dicen reformado, ¿cómo le dicen? Disculpen, yo no alcanzo a oír así. Un mote muy común, bueno, de 1517, del 31 de octubre de 1517 al 31 de octubre del 2006, han pasado 31 de octubre del 2023 han pasado 506 años. Pero otro movimiento muy fuerte, del cual muy poco se ha hablado, y parece ser que es una fecha que queda en el olvido, es del 23 y 24 de agosto de 1572. ¿Alguien recuerda qué sucedió en esa fecha? Hace algunos años, cuando todavía podía medio leer y hojear y medio leer algunos documentos, leí que el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México había tomado como acuerdo que el 24 de agosto o el domingo más cercano a esta fecha fuese en nuestro campo
como distintivo en el campo del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México el Día de la Reforma. Pero ¿qué pasó el 24 de agosto, hermanos? ¿Ya nadie se acuerda? No, qué bueno fuera que hubieran matado a San Bartolomé, hermano. Mataron a los hugonotes. La noche antes del amanecer del día de San Bartolomé. Entre una supuesta boda real entre Enrique de Navarra y Catalina de Médicis, una boda supuesta falsa que pretendía reconciliar los intereses entre Francia y España, y se convocó a toda la población de estos dos países en sus diferentes comunidades para que se reconciliaran ambos países que traían pleito desde que estalló la Reforma. Y decían, ahora los católicos, los romanos se van a hacer protestantes o los protestantes se van a hacer romanos. Pero ya había un acuerdo que a una determinada hora de esa noche, al sonar las campanas, empezaría la matanza. Y tan solo en aquella noche se dice que murieron decenas de centenares o de millares de hugonotes, como era el mote de los reformados. Matanza que se prolongó durante toda la siguiente semana y el resto de los días del mes de agosto. Que la sangre de los hugonotes corrió como arroyos en todas las provincias de Francia y de España. ¿Quiénes eran los hugonotes?, se preguntarán. Los hugonotes, y por esto era que el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México buscaba la fecha del 24 de agosto para celebrar el Día de la Reforma, porque los hugonotes fueron protestantes reformados que seguían las doctrinas o practicaban las enseñanzas no de Martín Lutero, sino de Juan Calvino. Eran calvinistas. Y ellos pretendían evangelizar en la Reforma a sus pueblos. Sin embargo, pronto tuvieron que huir hacia el norte, porque el mote de hugonote bastaba para descubrir, ese es hugonote. Entonces, con esto era suficiente para perseguirlo hasta darle muerte. Porque decían que un hugonote adoraba el fantasma de un protestante, de un reformado o reformador llamado Hugo, y había que matarlo, había que acabar con él. Yo no entiendo por qué hoy se convierte esta celebridad o esa celebración en día de fantasmas, día de brujas, día de demonios y día de cuantas cosas más indeseables e indecibles. ¿Por qué? Lo otro es que, por desgracia, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se ven involucrados en estas actividades demoníacas y nuestro carácter de reforma queda a un lado. Quiero invitarles, por lo tanto, amados hermanos, para que veamos la reforma en la actualidad como una necesidad imperiosa, como una gran necesidad. Hay varias razones por las cuales contemplar la reforma como una necesidad. En primer lugar, hemos leído ya en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No adoptar la forma de este siglo, en sus costumbres, en sus prácticas, en sus modalidades, en sus formas de ser y de creer, no adoptar las formas de este mundo, antes renovarse. La renovación de la iglesia debe ser una práctica, una persecución permanente, que no tiene por qué detenerse, ni nada la debe atajar. Entre otras tenemos las siguientes razones, hermanos. De más de 500 años que lleva la iglesia reformada, ¿cuánto ha cambiado la iglesia tradicional romanista? Sus doctrinas siguen siendo las mismas. Se habla del purgatorio, se habla de las almas que pueden salir en algún momento del purgatorio después de haber purgado de sus pecados, se habla del rosario, se habla de tantos y cuantos abogados ante Dios, además de la mariolatría, que pueden abogar por el pecador para que éste alcance los favores anhelados sin que logre nada en su favor, hermanos. Se necesita que la iglesia reformada tome dinamismo, se haga fuerte, como dice el Señor, haga fuerza como los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Máxime cuando en la actualidad no vivimos un mundo, una sociedad de violencia y de persecución contra la iglesia reformada. Vivimos un mundo de... ¿Cómo es el mundo en que vivimos, hermanos? ¿Mande? De tolerancia. ¿Mande? Un mundo influyente, conformista. Yo lo resumiría en una palabra: de indiferencia. Que mi vecino va al templo, me da lo mismo que vaya al templo como que vaya al partido de fútbol, o que vaya a misa o que no vaya a misa. Me es indiferente. Porque la iglesia tradicional no ha cambiado después de más de 5 siglos de que estalla la Reforma. Es necesario que en el siglo XXI, hermanos, se retome la fortaleza de la iglesia reformada. ¿Qué quiere decir que la iglesia tradicionalista no ha cambiado gran cosa o en nada? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que la iglesia reformada se ha sentado, ha cruzado sus brazos, ha adoptado una actitud pasiva y ya no tiene el ímpetu que en otros tiempos tuvo para pregonar las verdades de la palabra de Dios. Ya no los tiene, hermanos. ¿Cómo hace falta hombres como un Pedro Baldo, un español, que cuando supo del Evangelio, un hombre acaudalado, tomó muy en serio y literales las palabras del Señor Jesús que dijo: mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Baldo se dice que era un comerciante. Se deshizo de su fortuna, la invirtió en la publicación de Nuevos Testamentos traducidos del griego al alemán y del alemán al español, y formó un ejército para que por todo el norte de España se distribuyeran
la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Porque las costumbres del romanismo es otro problema muy serio. Están invadiendo a la iglesia protestante. ¿Cómo son las costumbres del romanismo? ¿Cómo las podríamos describir en cuanto a culto, hermanos? En cuanto al día del Señor, creo que les da miedo, pero yo les diré, en cuanto al día del Señor, un romanista basta con que se asome a su templo, se santigüe, no sé cuánto dura ese acto, si al caso tome la Eucaristía, se sale y se va de paseo, se va de diversión, se va de esparcimiento. ¿Y qué con el día del Señor? ¿Qué pasa con el día del Señor, hermanos? Para el protestante no es así. Cuando el Señor me permitió la oportunidad por su misericordia de llegar a la iglesia El Divino Redentor de Tizapán, a donde hasta la fecha me tiene laborando por su infinita misericordia, primero llegó una persona acompañando a su esposa que había crecido en esa iglesia. Llegaba en una motocicleta, a veces la estacionaba afuera en la banqueta. Después le dio ya por meterla al patio del templo y algunas veces se asomaba al templo y me llegó a decir, no hombre, yo qué capaz de soportar 10 minutos estar en el templo. No lo soportaba. Ahora es miembro de la iglesia por la gracia de Dios. Pero, ¿a qué pasa con los hermanos? Los hermanos, ¿que hay escuela dominical? Ah, qué bueno que hay escuela dominical. Que ya no hay culto por la tarde, qué bueno que ya no hay culto por la tarde. Que el culto vespertino, que el culto de evangelismo ya no hay, qué bueno que ya no hay. ¿Qué de nuestros cultos de entre semana, los cultos de oración, hermanos? ¿Saben lo que hace la iglesia romana? En sus cultos de, así entre comillas, cultos de oración, ¿saben lo que hace? El feligrés lleva un lacito lleno de bolitas y un crucifijo allá abajo. Y empieza a repetir, cada bolita no sé qué cosa es lo que diga, porque yo nunca fui romanista. Pero esa es su oración. Y nosotros falta que hagamos lo mismo. Que nuestra oración la limitemos a un rezo, a una repetición de palabras sin entendimiento, sin sentido, sin razón. Todo esto hace necesaria la reforma, la continuidad de la reforma protestante. Por la gracia de Dios, la iglesia reformada ha avanzado hasta ya más de 5 siglos. En 5 siglos han visto pasar ya varias generaciones. ¿Cuántas generaciones más se sucederán de la iglesia reformada en los tiempos venideros antes de que venga el Señor Jesús por su iglesia? ¿Cuántas generaciones, hermanos? Por allí, entre las páginas del himnario, hay un himno que en alguna estrofa dice, y nuestros hijos seguirán fielmente después de que estemos muertos. Como le llaman en la Asamblea General, este himno ya no les gustó. Y le modificaron la letra, como muchas letras han sido modificadas aún en nuestro himnario. Y allá le pusieron, y nuestros hijos cantarán alegremente después de que hayamos muerto.
En varias iglesias, presbiterios y sí nos dijeron, esto no es lo que aprendimos, tampoco es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos no solo canten alegremente, sino que nuestros hijos sigan fielmente en las doctrinas de la Reforma después de que hayamos muerto. Pero ¿qué se necesita para que nuestros hijos continúen fielmente en la doctrina de la Reforma, hermanos? ¿Qué se necesita? Yo sé, alguien pensará, pues que venga un pastor a la iglesia para que nos oriente. ¿Sí? Que en nuestra iglesia haya un buen consistorio, ¿sí? Que en la iglesia haya una buena junta de diáconos. Que la iglesia cuente con las respectivas organizaciones de esfuerzo cristiano y sociedad femenil, ¿sí, hermanos? Todo esto no está de más. Pero lo que hace falta para que nuestros hijos sigan fielmente en las doctrinas de la Reforma después de que hayamos muerto, se necesita que cada hijo tenga un padre y una madre fieles a los principios de la Reforma. Fieles, hermanos. No claudicantes, leales, cabales a los principios de la Reforma. Que no claudiquen de ese principio. Podríamos hablar y repetir cada ocasión, cada vez en las fechas señaladas de la Reforma, la estructura de las 5 solas. Sola escritura, sola fe, ¿qué más? Esa es la última. Sola gracia, sí. ¿Mande? Solo a Dios la gloria es la última. Son 5 solas. Yo creo que sí necesitamos, hermanos, volver a mencionarlas o a escribirlas por aquí, que las tengamos presente, porque vean que se nos olvida, lo más elemental se nos olvida. Hay la tendencia a olvidársenos. Pero la Reforma no solamente son 5 solas. La Reforma va más allá, hermanos. La Reforma es la forma del culto que se le presenta a Dios. Los reformadores procuraron que el culto que Dios demanda en su palabra sea un culto inteligente. Vean ustedes lo que dice en el Salmo número 47, versículo 7. ¿Alguien me va a ayudar también a buscar en 1 Corintios capítulo 10? Primero el Salmo 47, 7, ¿qué dice? Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Sí. 1 Corintios también, capítulo 10. Lo tengo en mi nota, nada más que no lo alcanzo a ver, hermano. Ahorita, permítame tantito. Dice, ¿qué pues? Cantaré a Dios. 14:15, perdón, hermanos. Dice así, hermano, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. El primer versículo del Salmo 47:7 dice, porque Dios es el Rey de la tierra, el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu.
mas también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas también con el entendimiento. Sí, la iglesia protestante reformada no solamente trae el elemento espíritu para cantar, para el culto, para la adoración a Dios, también debe traer el entendimiento. Y esta es otra razón más por la cual la reforma protestante del siglo XVI, bueno, que estalla en el siglo XVI, se hace necesaria en el siglo XXI, hermanos. Ante el surgimiento de múltiples movimientos pseudocristianos que cantan, pero no con el espíritu, que oran, pero no con el espíritu, cantan con el espíritu, pero no con entendimiento. Oran, pero no con el entendimiento, solo con el espíritu. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Alguna vez preguntaba a un grupo de hermanos que me invitaron a darles un estudio sobre estos asuntos. Y les decía, hermanos, allí en el himno que dice Castillo fuerte es nuestro Dios, 189, hay una estrofa que pregunta, ¿sabéis quién es Jesús? Señor de Shabaot, y pues Él solo es Dios. Él triunfa en la batalla. Y me decía algún hermano, pues es el Señor del sábado, hermano. No. Ah, es el Señor del Shabbat. No, tampoco. ¿Qué es Señor de Shabaot? El Dios de las victorias, o de las venganzas, o de las batallas, según se quiera interpretar. Allí el escritor, el compositor de este himno, no tradujo del hebreo al alemán, ni del alemán al español, sino se transliteralizó la palabra Shabaot. Y los hermanos se me quedan viendo, ¿será cierto? Oiga, pastor, nunca nos habían dicho esto. ¿Lo habían preguntado? No. Ese no es el culto reformado. El culto reformado está continuamente reformándose por su carácter de investigación, de preguntar, oiga, no entiendo esto, ¿qué significa? No entiendo aquello, ¿qué quiere decir? No entiendo lo otro, ¿por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? Y nuestro compromiso es enseñar, disipar toda duda y sacar toda la enseñanza con claridad. El Señor de Shabaot, este himno 189 de nuestro himnario, es el himno emblemático de la Reforma porque fue compuesto por Martín Lutero con fundamento en el Salmo que leímos, el Salmo 46, y pues no debería haber una sola palabra que la Iglesia reformada desconociera de todo esto, hermanos. Pero no solamente esto, hermanos, porque si bien los nuevos grupos, nuevos movimientos cristianos evangélicos, entre comillas, se limitan a dar saltos, aplausos, gritos y cuanta ocurrencia venga a su mente como evidencia de culto a Dios, y eso se cree que es culto suficiente, pero no es inteligente. No es inteligente. En sus momentos, los reformadores lucharon con denuedo porque el culto que se le tributa al Dios trino y uno, vivo y verdadero, fuese un culto inteligente. ¿Y qué quiere decir inteligente? Que el que habla entienda lo que dice y el que oye entienda lo que escucha. El culto, la misa,
se decía solamente en latín. Y hasta el día de hoy hay grupos en la iglesia romana que se aferran al latín. Pero eso no es todo, hermanos. Hay vergüenza de la iglesia reformada. Recuerdo en 1985, en el mes de diciembre, habían pasado algunas semanas del gran sismo en la Ciudad de México, y en la colonia Álamos estaba de pastor el que era entonces secretario general de la Sociedad Bíblica de México. Y se propuso presentar un concierto con un coro invitado. Invitaron a un organista especial, él era amigo mío, y me dijo, vamos, yo lo invito. Me dio la dirección, aunque a usted no lo hayan invitado, yo lo invito. Claro, el organista era una eminencia. Sin ningún adorno, sin ningún arreglo, empezó a tocar el Aleluya de Händel y me llamó la atención. En un órgano que tocaba, pues, ¿por qué no decirlo angelicalmente? Cuando quise oír lo que cantaban los coristas, no entendí nada. Yo me pasé casi hasta adelante. Después entró un hermano que me había llevado, me hizo favor de llevarme en su carro. Vámonos, pastor, vámonos, muy enojado. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué no está oyendo que eso es un insulto? Están recogiendo el vómito de la reforma porque estaban cantando en latín. Si eso fuera poco, años después, en la iglesia que atendí en la colonia Letrán Valle, con el favor de Dios, el coro se propuso dar un concierto para la misma iglesia. Y empezaron a presentar, no recuerdo si era el Gloria de Vivaldi o algo parecido, y cantando en latín. Y ahí no me pude salir de ese culto. Pero mostré mi disgusto y les dije a los coristas, hermanos, qué vergüenza. Miren, mis orejas se ponen coloradas de vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Cómo en esta iglesia reformada se canta en latín? Y me decían, me dijo uno de ellos, bisnieto del señor Z. Pérez. No sé cuántos de ustedes hayan oído hablar del doctor Eleazar Zabaleta Pérez. Pero pastor, ¿el latín es cultura? No sé si así lo defendía León X, León XII, Juan Tetzel, Martín Lutero. Es que tenemos que hablar la misa en latín, porque el latín es ¿qué? Es cultura. Y tenían que hacerlo en latín, porque es cultura. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cultura o inteligencia, hermanos? Ayúdenme a resolver este dilema. ¿Qué es lo que quiere Dios de ustedes? ¿Qué demanda la palabra de Dios? ¿Cultura o inteligencia? Que lo que hagas sea poco, sea mucho, lo hagas con inteligencia. Y todo lo que hagas, ya sea de palabras o de hechos, que todo se haga para la gloria de Dios, dándole gracias por lo que te permite hacer. La Reforma buscó siempre un culto inteligente en todos los aspectos. Decía Juan Tetzel, cuando llegó a Wittenberg, enviado por León X a vender indulgencias, y en una rima mercantil decía, no, al traducirla al español ya no queda la rima, que en cuanto cayeran las monedas en el cofre de allá de Roma, en ese momento un alma salía del purgatorio
y se iba derechito al cielo. Así que cuantas monedas tuviera en su bolsillo y comprara indulgencias, podía salvar almas del purgatorio. Pero resulta que si yo voy a la tienda y compro algo, doy mi dinero y me dan algo a cambio, ¿no? Usted va al mercado o al súper a comprar algo y le dan algo a cambio. Pero allí nada más daba el dinero y le hacían creer que un alma había salido del purgatorio. Pero ¿qué lo certificaba? ¿Qué lo comprobaba? ¿Qué evidenciaba esa creencia? Nada. Fanatismo. Solo fanatismo. Y hizo creer que mucha gente, muchas almas salían del purgatorio. El purgatorio, otra falsedad errónea. Bueno, si es falsedad, no puede ser cierta, es errónea, ¿verdad? ¿En dónde está el purgatorio? ¿En dónde queda el purgatorio? Arriba, abajo, en medio, a la derecha, a la izquierda. ¿Sabían ustedes que hoy en día, este día, el romanismo está enseñando que el purgatorio es aquel lugar a donde dice el Señor Jesús que de cierto te digo que cuando llegues allá serás echado en la cárcel y no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante? Para ellos ese es el purgatorio. No es lo que quiso enseñar el Señor Jesús. Por eso, con profundo coraje, Martín Lutero dijo, le voy a hacer un agujero al tambor de Juan Tetzel, con sus 95 tesis, cuya parte medular de esas tesis, de esas declaraciones, eran la justificación por fe, la salvación por gracia y sola la Escritura, como palabra de Dios, como autoridad de fe y de práctica en la vida religiosa de todo creyente. Solo Cristo como el único mediador, un solo Dios, y a Él únicamente la gloria y a ningún otro ser humano. Pasaron los años, corrieron los siglos, como se dice luego por ahí, y en la actualidad estas razones se han ido perdiendo, han ido quedando en el olvido, y las doctrinas de la Reforma se han llenado de polvo, y es necesario desempolvarlas. Por eso se habla de ellas, cuando menos, una vez al año. Ojalá que pudiéramos hacerla más seguido. ¿Por qué? Otro aspecto no inteligente de las prácticas no reformadas, sino romanistas, es que le hagan creer al feligrés que al comer un pedazo de hostia se está comiendo un pedazo del cuerpo de Cristo. Y hay de aquel que se le ocurra oprimir con los dientes o la muela el cuerpo de Cristo porque a lo mejor está apachurrando un pedazo de oreja o alguna otra parte del cuerpo, porque por la oración del cura el pan se transforma en carne, y es la famosa doctrina de la transubstanciación. Alguien le preguntaba, oiga señora, ¿usted fue a misa? Sí. ¿Y tomó la misa? Sí. ¿La Eucaristía? Sí. ¿Qué comió? Pan. ¿Sabía? ¿Y qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y sabía carne? No. ¿Olía a carne? No. ¿Tenía forma de carne? No. ¿La masticó como si fuera carne? No. Entonces, ¿cómo sabe que era carne? Porque así nos lo dice el Papa, el Padre. Y lo que bebe el cura, porque no lo comparte con todo el pueblo, la copa, el cáliz, es la sangre de Cristo. De la misma manera. Pero ¿huele a sangre? ¿Tiene color de sangre? ¿Su constitución química es sangre? No. Pero si así lo dicen allá, es porque así será. ¿Eso es inteligencia? No, definitivamente que no, hermanos. La Iglesia reformada cree que los sacramentos son solamente símbolos,
símbolos que representan algo. Para la iglesia protestante no reformada, los sacramentos son consubstanciales, no transubstanciales, sino consubstanciales, es decir, de la misma substancia del cuerpo de Cristo. Para la iglesia reformada, el sacramento es simbolización, simboliza y nada más. Ni aun el agua del bautismo cristiano tiene ninguna eficacia regeneradora, y por eso es que al aplicar el bautismo cristiano se le ruega a Dios que a través del Espíritu Santo regenere el alma del bautizando, haciéndole, si es su voluntad, también un hijo de Dios. Porque no es posible que el agua sea la sangre de Cristo, que un pedazo de oblea sea el cuerpo de Cristo, o que un trago de alcohol, licor, vino, lo que sea la sangre de Cristo. El culto de la iglesia reformada es un culto inteligente desde cualquier parte que se vea. Amados hermanos, hoy se necesita, como hace 503 años, 400 y más años en la noche de San Bartolomé, que la reforma vuelva a tomar el ímpetu de aquel entonces. ¿En qué conviene la reforma a la sociedad? Cambió la forma de pensar políticamente, económicamente, socialmente, no solo religiosamente, no solo espiritualmente, en varios aspectos. Cuando apenas se había descubierto o inventado la imprenta con caracteres móviles, favoreció enormemente la imprenta al desarrollo de las doctrinas del protestantismo, de manera que en pocas semanas las 95 tesis de Martín Lutero no estaban solo colgadas en el castillo de Wittenberg, sino deambulaban por todas las provincias de Alemania. ¿Se ha preguntado usted qué haría Martín Lutero con ese teléfono que dice el hermano Arán que ya no es inteligente? ¿Se ha preguntado usted, hermano, hermana, qué haría Martín Lutero si no solo tuviese la imprenta de Gutenberg, Juan Gutenberg a su disposición, sino que tuviese su laptop? ¿Qué haría Martín Lutero? ¿Qué haría Juan Calvino? ¿Qué haría ¿Mande? ¿Quién sabe qué dice el hermano? Juan Knox, Jerónimo de Praga, Savonarola, ¿cuántos reformadores más? ¿Qué harían con esas herramientas con que contamos en el siglo XXI? ¿Qué harían, hermanos? ¿Por qué nuestra iglesia se sienta, cruza sus brazos y piensa que no tiene nada que hacer? Cuando hay mucho, verdaderamente mucho que hacer en la actualidad. Y la iglesia, hermanos, la iglesia reformada ha entrado no solamente en un ánimo pacifista, sino en decadencia, conformista, porque se limita a hacer lo mínimo y con ello cree que hace mucho, no por la iglesia, sino ya por sí mismo en sus propios ánimos. Amados hermanos, la exhortación no es del que habla, la exhortación es de la palabra de Dios que dice, y no, ¿cómo es? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
a veces pues no nos convence la palabra de Dios y queremos ir a los comentarios de aquí, comentarios de allá, y teólogos de aquellos y teólogos de los otros. Pero aquí no dice que conozcas, dice que ¿qué? Que experimentes, que tu vida entre en esa experiencia de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agrádale a Dios, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.